Buenas tardes a quien nos acompaña el día de hoy. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Asuntos Internacionales, les da la más cordial bienvenida a la primera de las conferencias de Chapultepec, como parte de la serie de foros internacionales rumbo a Mondiacult 2022. Extendemos nuestro agradecimiento a la Secretaría Alejandra Frausto Guerrero, Canal 22 Internacional, al Complejo Cultural Los Pinos y al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, por brindarnos su apoyo para llevar a cabo esta sesión. Para los que se registraron, les recordamos que contamos con el servicio de traducción en la barra inferior de su pantalla. Del lado derecho, en el icono del mundo y en la sección preguntas, podrán escribir dentro del chat y en las redes sociales. Cedemos la palabra a Juan Carlos Bonet, secretario ejecutivo del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, para presentar la sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y en este marco, pues la Secretaría ha desarrollado una serie de foros internacionales a fin de propiciar pues, un espacio de análisis, de diálogo, de conjeturas, de pensamientos, de palabras, en torno a las políticas culturales, justamente al futuro de las políticas culturales, a la actualidad de las políticas culturales, en este marco de los últimos 2 años que ha vivido el mundo completo, y siempre atendiendo, digamos, la voz de los agentes culturales globales eh, para hacer un diálogo sincero, franco, abierto, sobre todo democrático, y que impulse un cambio social, que lo siga impulsando a partir de ahora. Por lo cual yo agradezco infinitamente a las y los invitados de hoy para escuchar esta conferencia magistral titulada ¿Qué siglo XXI queremos?, impartida por el admiradísimo y queridísimo Jeremy Corbyn, diputado independiente por Arlington del Norte en el Reino Unido. Por lo cual, a mí me complace muchísimo cederle la palabra a nuestra querida embajadora de México en el Reino Unido, de la Gran Bretaña y Irlanda del Norte, a la embajadora Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien va a moderar la sesión del día de hoy. Muchas gracias, embajadora, bienvenida, y es un placer saludarla y escucharla. La embajadora, además de ser nuestra embajadora en el Reino Unido, funge también como representante permanente de México ante la Organización Marítima Internacional, la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite, la Organización Internacional del Café, la Organización Internacional del Azúcar y la Comisión Ballenera Internacional. Y además, ante los fondos internacionales de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos. Así que, pues, sin más introducción, yo les presento y le dejo la voz a nuestra embajadora. Muchas gracias, embajadora. Bienvenida, y el micrófono y la voz es toda suya para presentar y para moderar. Muchas gracias, Saludos. Carlos, querido, muchísimas gracias, muchas gracias por tu generosísima presentación. Gracias a Alejandra Frausto, gracias a Pablo Rafael, gracias a Juan Carlos por este gran espacio con el Reino Unido, con quien tenemos una extensa trayectoria, una larga trayectoria de amistad en lo cultural, en lo político, ideológicamente, y es una relación que se fortalece día a día. El día de hoy tengo el grandísimo gusto y el honor de presentar a un gran amigo de México, a un gran amigo mío también, el parlamentario Jeremy Corbyn. Jeremy, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar. Gracias por participar con nosotros. Has tenido siempre una gran relación con México, un gran amor, un gran cariño, y pues además te acompaña una gran mujer mexicana, la querida amiga Laura, a quien también le mando un grandísimo abrazo y todo mi cariño. Mr. Jeremy Corbyn ha sido miembro del Parlamento por Islington North desde 1983, una gran trayectoria y un gran trabajo a raíz de suelo. Eso es algo que lo ha caracterizado todos estos años. Es también miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, creador de la Fundación Paz y Justicia.
miembro de la Internacional Progresista, vicepresidente interino de Stop the War Coalition, presidente conjunto de Liberación, presidente de la campaña por el desarme nuclear, presidente honorario de Dalit Solidarity Network UK, patrono de la campaña de solidaridad palestina. Del 2015 al 2020, líder de la oposición del Reino Unido. Del 2015 al 2020, líder del Partido Laborista. Representante de un área multicultural y cosmopolitana donde se hablan más de 70 idiomas, integrados por residentes provenientes de diferentes partes del mundo que practican diferentes religiones. Su constituency es una gran multiculturalidad y aquí nuestro amigo Jeremy conoce perfectamente bien la importancia de la cultura, de esa diversidad, porque lo ha vivido personalmente y su aportación el día de hoy es realmente trascendente y muy importante. En el Parlamento se ha enfocado principalmente en asuntos internacionales de derechos humanos y una gran trayectoria en justicia social. Como presidente del grupo parlamentario de todas y todos los partidos, incluido México y Latinoamérica. Se desempeñó como vicepresidente de la APPG de Derechos Humanos y se ha pronunciado sobre asuntos internacionales en América Latina, así como paz y justicia global. También compartimos un gran interés por temas ambientales. Estuvo participando activamente con una voz muy contundente en Glasgow en la COP26. En este momento, con el grandísimo tema de qué queremos para el siglo XXI dentro de este mundo de cultura como un agente de cambio social, ¿quién más que Jeremy Corbyn para compartir sus experiencias, sus expectativas, su visión desde esta gran trayectoria? Jeremy, thank you very much for joining us. It is a privilege and it's an honor for me to present you, and I'll leave the floor to you. The floor is all yours. Thank you very much. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitar. Y buena suerte en esta conferencia y este tiempo para cultural, historia y la futura política. Es un problema para mí todo mi discurso en español. En 6 meses más, un discurso totalmente en español. Ahora, inglés, por favor. ¿Está bien? Thank you very, very much for inviting me today. And thank you, Josefa, for your introduction and your welcome. And it's a pleasure in London to work with you as Mexico's absolutely excellent ambassador to Britain, because what you do is beautifully present the reality of Mexico, the culture of Mexico, the history of Mexico, and the spirit of Mexico. And we really appreciate that. And I enjoy working with you as the ambassador. And I think it's in that spirit of international solidarity that I want to make my remarks today, and then we'll take some questions and discussion later on. Is the translation direct, or do I need to pause at that point? No, it's simultaneous. Oh, lovely. Okay, good. You don't have to pause. Thank you. That helps me. Thank you. Okay. Last 2 weeks ago, I was in Chile at the invitation of President Boric to witness the inauguration, and it was a fascinating and interesting experience.
partly because of the joy of the occasion of him winning the presidency and the circumstances under which he won the presidency, but also that he was deliberately and specifically reaching out to the diversity of Chile, the different languages, the indigenous communities, but also remembering the past. And in his inauguration, he paid special tribute to the late Salvador Allende. And I've been asked to be part of the 50th anniversary celebrations, or commemorations perhaps is a better word, of the coup of 1973 next year, and the lessons we can learn from that. And as you rightly said in your opening, Josefa, we have founded in Britain the Project for Peace and Justice, which I founded after I stepped down as leader of the party, because I wanted to bring together issues of peace, issues of justice, global solidarity, and cultural needs of people. And it's that I want to talk about to begin with, and then move on to some more political remarks towards the end of my discourse. But I'm really pleased that you're holding this event. I wish I was in Chapeltepec doing it there, but Josefa's in London and I'm in Sheffield in the north, because I've come here to do a memorial for a very wonderful, brave young Mexican, or not so young, a Mexican woman who died in Oaxaca, Claudia, and has disappeared, and we were celebrating her life. She was a fighter for justice and against corruption. Wonderful woman, and Josefa has been extremely helpful in trying to get to the truth and justice of this particular case. Mexico is a wonderful society and a wonderful country, and as everyone knows, I think my wife Laura is from Mexico, so we do visit Mexico as often as we can. And through her, I've got some understanding, I think, of the country and the society. Nobody can ever totally understand a country or a society, but some understanding of it. And what fascinates me is the linguistic diversity, over 60 languages spoken in Mexico, the topographical diversity, where 15% of all the world's plants originate from Mexico and the northern part of Central America. But what also fascinates me is the cultural history of Mexico. Obviously, the arrival of the conquistadors in the 15th century was brutal, was vicious, and killed probably 80% of the population through, in effect, biological warfare by the spreading of hitherto unknown European diseases to people that had no immunity or protection against them. And that process was also about obliterating the culture of Mexico. So every time I go to the Zocalo in Mexico City, and you look across to where Temple Mayor is or should be, and then you see the cathedral next to it. Yes, it's a beautiful cathedral. So is Temple Mayor beautiful. But the building of the cathedral on the very site where the main Aztec point of homage was deliberately designed to try to obliterate that culture. But what I find interesting, and I think one of the best museums in the world is the History Museum in Mexico City, is the way in which Mexico reveres its pre-Hispanic history, whereas other parts of the continent of America don't. If you think across your northern border to the United States, pre-Columbian history is not very much discussed, certainly isn't taught very much, and isn't much respected in the mainstream of opinion. It should be, and maybe that's an argument and a debate that academics and others in the United States are having and need to have a bit more. But what I find so fascinating about Mexico is that not only is there a huge move at the preservation of the Aztec and the Mayan remains that can be found, the pyramids and and so on, but also a very big understanding of the
pre-Maya and pre-Inca, pre-Aztec remains that are in Mexico. And I've never forgotten going around the open-air museum at Villahermosa with President Andres Manuel, and we were discussing then how people from other parts of the world came to Mexico. And he is utterly convinced, and there is a lot of now academic research to back it up, that African people came first to Mexico long before Europeans. And there is a lot of evidence to support that. So we had quite a long discussion about how the modern Mexico was made and the cultural pressures that go with it. And so it is that history that is, I think, fairly widely taught and understood in Mexico, which isn't necessarily taught in other parts of the world. And I think that is an enormous cultural strength, and Mexico should be absolutely supported and complimented on that. Because it's the power of history that is so very, very important. The power of how history is taught and how history forms people's opinions, impressions, and views of the rest of the world. One of the books about Latin America as a whole that absolutely inspired me was Eduardo Galeano, The Open Veins of Latin America, and the way he describes the brutality of the invasion, the occupation, and suppression of culture that went with it. And I've read quite a lot of the life of Simón Bolívar and his amazing journeys all through what is now South America, how he started from Jamaica and went to what is now Venezuela and so on, and ended up in Chile, and country after country eventually achieved its independence. Bolivar died too soon because he had a vision of the power of the indigenous languages of the whole of the Americas and the need for the assertion of that linguistic diversity. There are probably over 500 languages spoken across the whole of the continent. And so I think the understanding of where our views on the world come from is very, very important. Now, I grew up in Britain, obviously, and I was taught history in school as a British history and a European perspective on history. And I was taught about the British Empire, and I was taught about European empires and European wars and so on. But the whole teaching was through the prism of the idea that Europe has given so much to the world, and we should understand that and understand our attitude to the rest of the world through that. Now, if you think of a much broader sweep of history, the European supremacy, I suppose you'd call it, has only actually been active for about 200, 300 years, which in the broad sweep of history isn't very much. Chinese influence was much greater before the European industrialization, and looking forward into the rest of this century and the one after that, I suspect the influence of China and what we call East Asia is going to become even more powerful in the future. So I wish that our history was taught in a way that had more understanding of the global significance of so many things. And I would like us to think much more in the global teaching of history, because history can empower and disempower and weaken people. A great friend of mine, a man called Remy Capo, has written many books about the transatlantic slave trade, the slave trade from Africa to the Caribbean and mainly to North America. Much less so to Mexico, but to the northern part of South America and what is now the United States. And that slave trade was unbelievably brutal. Many people died on the way there. Huge wealth was extracted from the Caribbean, particularly Jamaica, which made the city of London one of the wealthiest places in the world, all from the very small island of Jamaica. And you read the books and you go through the records and you realize the
unbelievable inhumanity of the slave trade, of the diminution of human beings and human life, and many died on the Middle Passage, the passage from Africa across to the Americas. And then you read the stories of the plantations and the slave uprisings and the way in which they were put down and so many slaves were killed. Then you ask yourself, how does somebody end up running a slave plantation and killing people at will, other than they have some sense of human superiority over the people they're dealing with? That can only come from the idea that somehow or other, one group of human beings is superior to another. And the start of that process is the way in which young people understand the history that they've been taught. And that's what I think is the power and the danger of the way in which history is taught. And so I say that by way of perhaps slightly long-winded way of moving into the rest of the subject, which is about Mexico and about some political issues in the future. Because the independence of Mexico was fought for, obviously, at roughly the same time as most other Spanish colonies achieved their independence. And that then resulted in essentially a very strong landowning class getting independence in most of those countries. It was exactly what Simon Bolivar didn't want. He wanted something very, very different, but didn't live long enough to see it. And it was your battle for independence from the United States, the bravery of Benito Juarez in leading that struggle to protect Mexico against further US incursion, and the original Constitution ideas he had about the power of the church, about the power of religion, about education, and about rights of people in society. And then moving on a bit, the revolution in Mexico from 1910 to 1920, 21 period, and the huge achievements, political achievements, particularly of Zapata and the Ayala Declaration about land ownership and all that went with that. And so I think it's this very rich history of progressive thought and progressive ideas in Mexico that's so important. Now, so far, I've only mentioned men in respect of Mexico. Going back further into history, one of the great heroines to me of Mexican history is Juana Inés de la Cruz, who was there at the Hacienda, and she wrote, and much of the church didn't like what she wrote and burnt and destroyed the manuscript. So we probably have only got a tiny proportion of the great works that she would have wanted to bequeath to us. But I think she should be revered and remembered as a woman who stood up. Interestingly, there's a lot of similarities between what she wrote and what was written many, many decades later by Mary Wollstonecraft in Britain, who actually comes from my own community where I live, who wrote a treatise on the rights of women at the time of the French Revolution. And so it's that vein also of powerful women and powerful women writers and women who led people in Mexico that I think is so important. And so where we look ahead then to the future is dealing with the issues that the world faces at the present time. I think that the way in which history is taught is important, but also the events of now are also very important. That the growth of the Black Lives Matter movement in the United States, occasioned by the death of George Floyd and sadly others that have died at the hands of American police, has set off a chain reaction around the world where many people feel empowered by the sight of the Black Lives Matter movement demanding a change in the way history is taught, in the way the police behave, and so much other
issues of discrimination and brutality within their society, which can be traced back to the way in which, whilst the United States did abolish slavery, it didn't abolish the mentality that brought about slavery, and that mentality, whilst reduced, is still there. And so I think the Black Lives Matter movement is an important lesson for all of us, and we should learn from it and develop from it, because it does bring about the hope for so many people around the world who lead such lives of discrimination. But national identity for Mexico has also meant a fight over economy and over resources, which is why the 1917 Constitution was so important, because it also enshrined to a considerable extent economic rights. And the government of the pre-war period, which brought oil, which is crucial to Mexico's very survival, into public ownership, and what went with that is also very important. And so it's an economic narrative that we have to develop, of one of inclusion and challenging of poverty, which also fits in, not in competition with, but in parallel with the great issue of the day, which is the natural world and the environment. It was my pleasure to go to COP26 in Glasgow and spend a week there hosting events of community organisations, tenants groups, workers groups in Scotland, with different community people from around the world, from Brazil, from India, and many other countries. And they obviously had a shared view that the world is eating up resources too fast, that is polluting the atmosphere, that is putting greenhouse gases into the air, which are contributing to global warming. And whilst I agree with all the demands on achieving net zero and reducing the levels of global warming, and I'm sure everybody in this call would agree with them as well, it actually is a bigger challenge than just saying we will tick this box to achieve this by 2030, 2035, 2040, or whatever year it happens to be. It challenges the very way in which we live. But if we're to deal with the issue of the consumption of resources and the waste within our society, if you've got enough money, you can sort of temporarily buy your way out of the environmental problems. You can eat food that is produced by organic means, and you can live in a place where the air is relatively clean, and you can do all of those things. But in reality, you can't, because unless it applies to everybody, it doesn't apply to anybody. That then calls into question the whole level of the use of resources and the economic system that we push forward on it as well. Because if we have an economic system that's based on perpetual growth, that's based on ever greater and ever faster extraction of natural resources from the earth, and not reusing them, recycling them, or anything else, then we end up with a diminishing pool of natural resources to exploit. And we end up with greater and greater global inequality, as the COVID pandemic demonstrated. During that, the very rich got very much richer, the poor got a lot poorer, and continue to do so. So it is about sustainable economics. It is therefore about investing in energy production, which is, as far as possible, non-polluting. And it's also about creating jobs and work, high quality, high skilled jobs through reuse and recycling, which is why I was very keen to push in my party manifesto in 2019 the concept of a green industrial revolution, which actually creates jobs, and also biodiversity and sustainability, which is not just about planting trees, it's also about making sure we protect the diversity of our natural world. And there's no more beautiful or diverse place than the state of Chiapas in Mexico, and the most interesting place from the point of view of biodiversity. And so I think that we should be thinking in terms of not just the
immediate issues of environmental pollution and damage, but also in the longer term on the issues of how we create jobs in the future, which are from a sustainable place. And that is what I think we have to address. Economic justice, environmental justice, and cultural justice at the same time. They're not either or. The three things go together. And that I'm very keen to do. And so I want us to think a bit more on a global basis of how we take all this forward. Mexico has traditionally had a foreign policy which is, broadly speaking, non-aligned during the Cold War. And that actually gave Mexico an importance and a moral authority in nuclear disarmament and other issues. And I hope that will always continue. And that Mexico will be that voice for support for the Nuclear Non-Proliferation Treaty and opposition to the growth of militarism around the world. And if we don't start to develop an alternative to the language of war and militarism, then the 21st century, from starting from a period when the Cold War was over, has now become a place of incredible danger. The war in the Ukraine is not defensible at any level. Russia's actions, the bombing, the civilian targets, the invasion, and the brutality of it is not defensible and not acceptable in any way, and I totally condemn it. I want to see an immediate ceasefire. I want to see the Russian forces withdrawn, and I want to see some kind of agreement, arrangement, which gives real security to people in both Russia and the Ukraine. Otherwise, it might flare up again, and it could get worse. And there are an awful lot of nuclear weapons available for many parties to use in the future. And so it is about building a world of peace. When people say to me, well, you've got to provide people with security. For the majority of the world's population, security is actually the knowledge they're going to get something to eat, that they will get access to health service if they need it, that their children will get access to education if that's what they need. And so it is up to us to think deeply about these challenges that we're facing in this world, and how we can organize and promote ourselves to do something very, very different. And I think the study of the history of Mexico, your country, but also the history of Latin America as a whole, provides very interesting examples of how cultural changes have been brought about by invasion, by occupation, by economic exploitation, but also that thirst that's always there for human dignity, that's thirst that's there to develop in a peaceful way for the future, which is where I come back to where I started. Human beings are naturally very creative. Children have an amazing level of imagination. Too often we push the imagination out of their system and fill them up with lots of tests and lots of figures. Whereas if you promote the ingenuity and the imagination of children, then that imagination reaches into other things as well. It's only in the 20th and 21st century we developed the idea that arts and science should be separate, that language and art were different things, and that we would have these superb levels of specialization in everything. It doesn't really work like that. Somebody that's very good at music and very interested in music is also very imaginative and a very inquiring mind, probably very good at science as well. The two things are not in opposition to each other. They're actually supportive of each other. So my plea is for an education system and a cultural awareness and a cultural understanding that brings about real opportunities for everybody.
A world of opportunity for everybody has to be one based on economic justice. If we consign a fifth of the world's population to food insecurity and total poverty, if the chiclet generation all across Latin America remain the chiclet generation, by that I mean kids on streets selling chiclets because they've got nothing else to do, it's their only way of surviving. How many of those kids could be totally brilliant? How many of those kids could be artists, musicians, scientists, doctors, lawyers, engineers, all kinds of things? It is equality of opportunity and investment in education, in decent housing, in decent health, and in our environmental protection. There's got to be the right way forward. This moment of the Ukraine war should be seen as a point of near disaster for the world, like the other wars in Afghanistan and Iraq and Libya and Syria and Congo and the civil conflicts that have gone on in Colombia and other countries. We've got to do things differently. The United Nations needs a much stronger and much more powerful role, and we need to assert those things into a genuine rule of law rather than the degeneration into war and poverty that so many people face. And so when we have an event like this at the wonderful Chapultepec, it is about exploring those ideas, but above all, giving practical support for people. De apoyo práctico para las personas que quieren lograr un mejor mundo y que quieren impugnar la corrupción, los grupos de élite. Y México siempre es una inspiración para mí y la historia de México me ha enseñado tanto y quiero decirles gracias, muchas gracias por invitarme a darles esta breve plática el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, muchas gracias por tu reflexión. La interpretación, la reinterpretación, el estudio de la historia definitivamente es fundamental y es muy importante entender de dónde venimos para saber a dónde vamos. Hablas de una mentalidad cuando te referiste a Black Lives Matter, que es algo que me gustaría pedirte si pudieras ahondar un poco más en el cómo. Es esa mentalidad que tenemos que acompañar en una reflexión crítica para parar esta violencia, estas injusticias. Entonces eso si pudieras un poco ahondar un poco en el cómo se puede hacer ese acompañamiento of this mentality, cómo no cambiarla, pero cómo invitar a una reflexión colectiva para que sea eficiente que tenga un impacto. Thanks, Joseph. Yes, Laura just... Gracias, Laura. Se aseguró de que había yo entendido. La vida, Black Lives Matter, las personas de color y sus vidas importan, es todo un tema de las personas de color en los Estados Unidos que han sufrido del acoso policíaco, como el caso de George Floyd, que perdió la vida. Básicamente lo vimos en la televisión en tiempo real. Y obviamente la preocupación que presentamos, el oficial involucrado fue llevado ante los tribunales. Pero bien, las personas de color no tienen los niveles adecuados en los sistemas de justicia y ciertamente la diferencia en el tratamiento a las personas de color ante la justicia es enorme. Y hace años apoyé el caso de Manuel Salazar, un mexicano-americano quien fue equivocadamente acusado de matar a un oficial de policía en Illinois. Y bueno, su familiar hizo una apelación en la Corte Suprema del Estado de Illinois, donde ganamos. Y bueno,
Esto tuvo que ver con el señor Rice, que fue su abogado en este proceso, pero esto fue fundamental ante la discriminación en el sistema legal de los Estados Unidos. Y es en este caso un mexicano-americano, pero también lo mismo se aplica a los americanos de color. Y bien, este fenómeno en los Estados Unidos, donde grandes números de personas de color han estado defendiendo sus derechos. Y hemos visto esto con la participación de la policía en estados y ciudades en particular, donde se tiene este efecto de discutir y de ver este comportamiento y también ver la forma en la cual las actitudes se han desarrollado sobre los orígenes del comercio de esclavos. Y ha sido muy interesante el efecto de esto en la Gran Bretaña, pues ha sido un desarrollo de el entendimiento de asuntos relacionados con la historia, y esto se ha desarrollado con un proceso de una currícula descolonizadora en las universidades, las escuelas, y con ciertos ejemplos de los propietarios y comerciantes de esclavos que se volvieron increíblemente ricos como resultado del comercio. Y Cecil Rhodes, por ejemplo, quien es una persona increíblemente rica que hizo mucho dinero en las minas de diamantes en Sudáfrica. Y bueno, todo esto que se ha visto, por ejemplo, con el volcamiento de Zambia y en el norte de Asia, y, o también el sudeste asiático, en otro tipo de comercio. Pero bueno, en algunos lugares hemos visto la estatua de Cristóbal Colón eliminada, y también hemos visto que Goldstone, que fue un comerciante de Estado, y su estatua fue tirada por un grupo de personas que protestaron, le la tiraron al río. Y bueno, las autoridades vinieron al río y hubo un juicio en contra de las personas que tiraron esta estatua, y el jurado los declaró inocentes, y creo que la estatua ahora está en un museo. Y bueno, en México, el quitar la estatua de Cristóbal Colón de la plaza en Reforma es muy significativa, pues nos muestra el deseo de tener un entendimiento de qué es lo que la invasión española significó en partes de la historia de México. Obviamente, el comercio de esclavos es parte de la historia de la Gran Bretaña, pero estas partes son relacionadas con el contexto y lo que viene para mí en mi propia área, donde quiero que le cambien el nombre a las calles. Por ejemplo, nunca he sabido por qué una persona fue terrible, por qué se nombraba una calle en honor a alguien y quién era esta persona me impresionó. Y bueno, creo que esto es de alguna forma algo positivo, porque miren, yo estoy en una sala en una universidad en Sheffield, en el norte de y bueno, creo que usted está en su residencia, en la residencia de Londres, al menos veo esto por los libros detrás de usted, señora embajadora, y otros están en México y estamos en vivo como grupo. Y bueno, las cosas así son de fáciles, pues la comunicación está en la mente de las personas. Así es que, ¿qué no sería esto una forma en la que nos entenderíamos entre nosotros mucho mejor? Si tienen algún comentario para Jeremy, alguna pregunta, la pueden poner aquí en el chat para si tienen algún comentario, le quieren hacer una pregunta, por favor pónganlo ahí para poder escuchar sus voces también. Sus voces son muy importantes y pues aprovechar que lo tenemos aquí y como bien dices, pareciera que estuviéramos en el mismo espacio, estamos en lugares diferentes, entonces, ¿hay alguien más del público que quisiera comentar algo aquí en el chat de este Zoom? Hoy, si me permite, embajadora, estoy leyendo aquí en redes sociales una pregunta que nos hace Ana, su usuario. ¿Qué comentario o qué opinión le merece Jeremy las publicaciones y las versiones de la revista The Economist sobre
la inviabilidad supuesta de las obras de infraestructura y sobre otras cosas del actual gobierno de México, que desde luego se han interesado muchísimo por muchos temas mexicanos, ¿no? Infraestructura, incluso derechos humanos. Esta usuaria está queriendo conocer su opinión sobre el asunto, sobre en general, sobre todo el asunto editorial de The Economist. Please. Thanks for the question. Yes, obviously. Gracias por la pregunta. Sí, por supuesto. Ya yo conozco el Economist muy bien y hay a menudo un conflicto con relación a los desarrollos de la infraestructura, el medio ambiente y la sustentabilidad. Y es casi un tema presente siempre, un argumento presente, pues en un nivel se quiere ver un desarrollo de ventajas económicas, oportunidades, los debates sobre el Tren Maya y también las distintas discusiones de que ustedes conocen. En el Reino Unido habrán visto las discusiones que tenemos sobre proyectos de infraestructura en otros lugares del mundo. Y mi opinión es que tiene que haber un entorno que sobre cualquier objetivo de infraestructura para todos, y también tiene que haber una serie de lineamientos ambientales en el desarrollo de cualquier proyecto gubernamental y sus desarrollos sobre las distancias recorridas, la contaminación, que es el resultado de esto. Así que los temas de los derechos de las personas son también un aspecto clave. Pues si tomamos, por ejemplo, las nuevas líneas ferroviarias desarrolladas en Brasil, en la zona del Amazonas, y recuerdo que hace 30 años en el Parlamento atraje el tema de una línea ferroviaria en las minas de Minas Gerais en Brasil, que estaba violando un área de una comunidad lingüística específica del Amazonas y si estos serían protegidos o no ante esta línea ferroviaria. En ese caso, no fueron protegidos adecuados. En otros lugares esta protección sí está presente. Luego, entonces, no hay una sola respuesta a esto, aparte del decirles que necesitamos un mundo que sea sustentable desde la perspectiva ambiental. Y esto considera varios elementos, que sea sustentable. He visto la discusión sobre el Tren Maya en México y bueno, básicamente soy una persona en favor de las líneas ferroviarias, pues contaminan menos y mueven personas y bienes y tienen mayor interferencia con el mundo natural y operan más eficientemente. Obviamente hay un costo ambiental en este sentido y esto nos reflexiona todo esto. Ahora, no creo que esto es un aspecto donde tengamos una respuesta de sí o no. El tema es quién se beneficia de esta infraestructura. Tradicionalmente, a través de toda Latinoamérica, los proyectos de infraestructura, todos tienen que ver con el avance de los proyectos primarios dentro de Latinoamérica, llevarlo a lo largo del tiempo y a otro punto. Así es que si pensamos en el caso de Perú, de Bolivia y todos los metales que surgen aquí, que van de España y ahora se necesitan cada vez en China, pero también cómo empezamos a desarrollarnos la industria en lugar de en otros lugares. El proceso que se vende y se vive en México, en Chile, en Bolivia, en Argentina, sobre el caso de la minería del litio, sí, por supuesto, para la tecnología, el litio es muy importante, y también es fuente de la fabricación de baterías. ¿Por qué vamos a exportar el litio a
otros lugares del mundo, Europa, China, para regresar en forma de baterías. Creo que esto es parte del comercio global y creo que la influencia de los gobiernos al pensar en esto debe ser a nivel de la Organización Mundial de Comercio y ellos deben de tomar esto en cuenta y consideración. Creo que hay alguien en el chat. Josefa, shall I read a couple of the questions that are there in the chat? Yes, please. Yes. One ¿Quieres from- que lea las preguntas que tengo en el chat? José Luis Cortés, ¿qué piensa de programa como el programa de Simón Bolívar para mantener a las personas alejadas de las drogas y el delito? Bueno, ciertamente fue increíble cuando empezaron a implementar las proms de BBC en los promocionales, que es un festival musical que dura 6 semanas durante todos los veranos en el Reino Unido, en el Lord Alba Hall en Londres, con música clásica, con artistas. Todo mundo puede asistir, no es nada costoso y normalmente está basado en aspectos de música clásica europea, con Tchaikovsky y Beethoven. Y bueno, también tenemos el sistema interpretando y ellos lograron ser parte de la línea principal de la música clásica y el hecho de que están ahora enseñando a los jóvenes la capacidad de tocar instrumentos musicales es parte de la historia. Fui a Nicaragua, por ejemplo, en 1983 y fue maravilloso, pero era el momento donde Nicaragua estaba en guerra y fui a una escuela y había un maestro que le explicaba a los niños cómo iban a reunir dinero y bueno, le dije, ¿para qué están reuniendo dinero? Ah, para comprar violines. Así es que después de la guerra, de la mitad de la guerra civil de Nicaragua, estaban tratando de enseñar a los niños a tocar el violín. César, tengo una pregunta sobre la comunidad internacional y la fragmentación entre el este y el oeste en el caso de Europa. ¿Qué cree usted que sucederá con el aspecto político si seguimos yendo más hacia una narrativa bajo un enorme contexto de inequidad abismal? La guerra en Europa, en Ucrania, es brutal. 3 millones de personas han salido al exilio y bueno, algunos tienen vehículos para salir, pero las personas más pobres se han quedado atrás. Ya una verdadera emergencia y una verdadera urgencia de la necesidad de suspender el fuego en las fuerzas rusas. Pero el tema de la inequidad es una pregunta muy relevante, pues después de la segmentación de la Unión Soviética en 1989, hubo personas que llevaron a cabo un enriquecimiento enorme en Rusia y invirtieron este dinero en mercado de propiedades, de bienes raíces en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en París, en España, en Chipre, en otros lugares. Y finalmente el resto del mundo empezó a despertar, a decir de dónde viene ese dinero y la corrupción que venía del lado. Y es todo un tema relacionado con estos individuos como Roman Abramovich y Scott Viciosovic y las familias. Así que la inequidad fue una especie de algo que era parte de todo el sistema y los países quisieran tener este dinero y esto empezó a ver los distintos aspectos investigando de dónde viene todo este dinero. Pero sí creo que la alerta tiene que ser la igualdad, los sistemas tributarios y el que expliquen de dónde viene esta riqueza. La pandemia de COVID hizo a los ricos más ricos, mientras la mayoría de la población del mundo se volvió más pobre. Lo último que diré en el contexto de esta discusión es el papel de los medios en la sociedad. Cada cuando ven en la televisión o en los medios escritos alguien realmente brillante porque tiene mucho dinero. Bueno, el hecho de tener una gran cantidad de dinero
¿Es algo de lo que debieran de estar muy orgullosos o es el vivir en una sociedad en donde cada niño tiene una noche de sueño, tiene una casa agradable, tiene una escuela y la opción a tener una buena educación? Y bueno, constantemente esto cambia con muchas de las formas en las cuales los medios reportan las discusiones políticas y temas políticos. Y bueno, yo no mediría el progreso económico en promedios y en el PIB de cada país, ¿no? Producto Interno Bruto, sino realmente creo que tiene que ver con el consumo promedio de las personas. Es una rebanada de pan al día. Y luego descubrimos que una persona tiene 2 rebanadas de pan al día y otros no tienen nada. Pero bueno, es inequidad. Esto no es justo. Pero estos promedios y los medios tienen que ser mucho más sólidos en el informar en este aspecto. Pero les diría también que en los medios también hay reporteros muy valientes en México y en otros países que informan sobre la corrupción y todos los oligarcas y lo que hacen en distintas partes del mundo. Pero son estos reporteros valientes los que informan a través de los medios con valor lo que está sucediendo. Tenemos una pregunta más. I would like to know your ante el conflicto Russia-Ukraine. Yes, thanks, Joseph. Gracias. Quiero ver un final a la guerra entre Rusia y Ucrania, donde el gobierno de México ha tenido un entendimiento muy importante y hacen todo lo que pueden para poner presión en el presidente Putin para acordar un cese al fuego antes de que haya mayor pérdida de vidas y reconocer que hay muchas personas en Rusia quienes están en tremendo riesgo al hacer sus manifestaciones en contra de esta guerra. Y hay muchos jóvenes ucranianos y rusos que se están matando entre sí en la región de Ucrania. Y las guerras toman vidas y matan a las personas jóvenes. Esas vidas perdidas, no sabremos las maravillosas cosas que harían el día de mañana. Tenemos que actuar ahora. Y con el gobierno de México, debido al hecho de que no es un miembro de la OTAN o de ninguna otra alianza militar, tiene una posición especial debido a que no está amenazando a nadie, no tiene la intención de amenazar a nadie y luego entonces su voz puede ser escuchada ante la esperanza de que el gobierno de México hará su mejor esfuerzo para algún tipo de intervención en lo que está sucediendo en Ucrania y permitirá que la mayoría de los refugiados puedan regresar a sus hogares. Muchas gracias. Thank you very much. I think there's time for Creo one. que tenemos tiempo para una pregunta más. If you're okay with it. Si está usted de acuerdo, sí, por supuesto. Esta pregunta aquí nos dice, ¿qué es lo que usted piensa que es un gran reto a nivel mundial de las sociedades posterior a la crisis de COVID-19? ¿Cree usted que hay mucho más que debemos de haber aprendido, que aprendimos algo y que hay mucho más que hemos aprendido de la pandemia de COVID-19? Bueno, creo que hemos aprendido mucho después de la pandemia a nivel de la salud global en cuanto a lo que nos lleva dentro de lo que nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud, donde nos dijo que era una epidemia, luego era una pandemia, luego tenemos que aislarnos, luego tenemos que tener la sana distancia, tenemos que vacunarnos y muchas de estas cosas sucedieron en varios países, pero no en todos. Y el desarrollo rápido de vacunas efectivas en contra del COVID
solo se ha logrado a través de la inversión pública en una serie de países. Tristemente, las grandes compañías farmacéuticas fueron las que mantienen las patentes de las vacunas. Luego entonces ellos las han desarrollado con dinero público. Estas patentes debieran de estar en las manos de los gobiernos nacionales o de la Organización Mundial de la Salud para asegurarnos que hay una calidad de las vacunas en todo el mundo. No hay una equidad en las vacunas. Los países que pueden pagarlas las pagaron a un precio muy, muy alto y bien, y las distribuyeron en su población. Los países que no pueden pagarlas no han tenido ninguna y la mayoría de sus poblaciones no han sido vacunadas. Así que en México hay un alto nivel de vacunación, en Europa también, y por ejemplo, en muchos de los países como Burkina Faso en África, tienen prácticamente cero vacunación. Así es que aquí vemos la salud y la inequidad y tenemos que llevar adelante por la Organización Mundial de la Salud, que donde dice que todo el mundo deberá tener acceso a la atención de la salud universal. Y esto es un derecho y lo ven así. Y personalmente yo considero que la atención a la salud es un derecho humano, está ahí en la Declaración Universal de Derechos Humanos y les diría que toda sociedad debe de ir hacia la salud. Y tenemos esta situación en ese país, pues después de la Segunda Guerra Mundial, contamos con esta salud universal. Y bueno, sí, es costoso, pero la alternativa es aún mucho más costosa, que es la medicina privada o la salud y la inequidad con la esperanza de que la gente no pueda pagar por servicios de salud y lo ideal es pagar impuestos para obtener la salud universal, la atención a la salud universal. Y he tenido una fascinante discusión junto con Andrés Manuel el día previo a su toma de protesta, donde le dijo, quiero ver que la salud universal sea presente para todos. Esto ciertamente tiene que ver con algo que reduce los impactos de la pandemia. Si vemos las compras de gobierno y los servicios que se obtienen del sector privado, terminamos desperdiciando una gran cantidad de recursos y de dinero. Y bueno, el gobierno británico tiene vaya que un registro en este sentido y hemos discutido esto ampliamente tanto en el Parlamento como en muchas áreas, pero la lección es, como lo ha puesto Bernie Sanders de manera muy correcta, mi salud es solo tan buena como la de la persona menos saludable que esté junto a mí. Y si la persona que está junto a mí es saludable, me hace a mí una persona más saludable también. Totalmente de acuerdo. Muchas, muchas gracias, Jeremy. No sé, embajadora, si quiera decir algo más, si vamos cerrando, como usted me diga. Pues yo nada más quisiera dar las gracias. Jeremy, thank you very much. Thank you very much for your insight. Jeremy, muchas gracias por sus opiniones, por compartirlos con nosotros y también por compartir, como siempre lo ha hecho, y por preocuparse, pues usted es un puente entre México y el Reino Unido con una gran participación como esta, en foros como este y otros que hemos tenido. Nos acercamos aún más y nuestros nexos son aún más sólidos. Le agradezco desde el fondo de mi corazón por su gran cariño y por ser tan buen mexicano. Y porque Laura es una gran mexicana también. Bueno, si usted está casado con un mexicano, pues usted también es mexicano de alguna manera ya. Bueno, déjenme darles las gracias a todos. Para mí es muy interesante y en el futuro más discursos, por favor, en mi visitante en México mucho tiempo en el futuro. Me gusta mucho México. ¡Viva México! Thank you very much, Jeremy. Certainly you're welcome anytime. Muchas gracias, Jeremy. Usted es siempre bienvenido aquí en Chapultepec para continuar con este foro y esta discusión. Muchas gracias. Ha sido muy inspirador el escuchar su presentación sobre todos estos temas tan sensibles sobre cultura, la política, la sociedad, la inequidad y la igualdad.
y tendremos que continuar estas reflexiones y esta discusión sobre este tema. Una vez más, muchas gracias, señora embajadora, y gracias al señor parlamentario. De la secretaria Alejandra Frausto, del doctor Pablo Rafael, director de Asuntos Internacionales. Les agradecemos mucho su presencia aquí. Vamos a continuar esto. Los invitamos de una vez el día 25 de abril. Estará aquí el gran Franco Bifo Berardi en una conferencia más, y habrá otras más de aquí hasta Mundiacult y después todavía más. Así que en nombre de todos en la Secretaría, ¿no?, de Pablo, de la secretaria Frausto, la embajadora González Blanco, muchas gracias. Jeremy, it's been such a pleasure. Thank you very much. And we'll see you very soon. Ha sido un gran placer tenerlo, Jeremy, y lo veremos muy pronto. Gracias a todos. A las 12 del día con la siguiente plática. Franco Bifo Berardi, si no lo conocen, búsquenlo, léanlo antes de que escuchen su conferencia. Si ya lo conocen, bueno, pues aquí los esperamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Good evening. Muchas gracias.